¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, les damos la bienvenida en esta mañana de lunes a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, en esta nueva mañana de lunes, donde el Señor nos regala este espacio, donde nos reunimos como padres, como formadores, para estar a la vanguardia de la educación, donde sacamos este pequeño espacio para tener herramientas a la hora de educar a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean libres y responsables, que quieran ir al cielo, que amen las virtudes. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta hermosa mañana, que a través de su Espíritu Santo, que a través de lo que vamos a hablar, Él hable también a lo profundo de nuestro corazón, para que podamos entender esta grave responsabilidad de poder educar a nuestros hijos, esta misión que es indelegable y que verdaderamente necesita de mucha fuerza de voluntad, donde nosotros como padres tenemos que buscar todas las herramientas, donde tenemos que orar, donde tenemos que apasionarnos por este tema de la educación de nuestros hijos para que tengamos hijos santos, porque tenemos una gran misión de poder recristianizar el mundo. Y eso no lo vamos a lograr si nosotros como padres no ponemos de todo nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y de nuestro empeño. Por eso vamos a ponernos en disposición, vamos a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret que nos acompañen en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, hoy te quiero suplicar en esta mañana que venga sobre cada uno de nosotros, padres de familia, sobre esas mamás solteras, sobre esos hogares que luchan juntos por la educación de sus hijos, también sobre aquellos educadores que nos ven, quizás sobre aquellos futuros matrimonios que ya se están preparando para formar a sus hijos. Hoy te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que a través de este programa hables a lo profundo de nuestro corazón, para que podamos entender esta gran misión que tenemos como padres, esta misión que es indelegable. Espíritu Santo de Dios, danos todas las fuerzas y las gracias que necesitamos. Te suplicamos que los frutos de este programa los guardes en tu corazón, Madre de amor, Madre de misericordia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Bueno, les damos la bienvenida a tu programa, el programa de todos tus hijos, tu misión. Damos gracias a todos los que nos siguen acompañando a esta hora, a este día de lunes, en esta linda mañana que nos regala el Señor. También le damos la bienvenida a todos los que nos siguen desde diferentes partes del país, desde Medellín, Barranquilla, la costa, también los que están fuera del país, desde España, Estados Unidos, bueno, diferentes partes del mundo, donde pues están aprendiendo mucho. Hemos escuchado muy buenos comentarios que han transformado sus vidas, han transformado sus familias. Entonces les damos las gracias por seguir depositando pues su confianza en nosotros,
poniendo sus familias en las manos de nosotros. Los invitamos a que nos sigan escribiendo, que sigan poniendo sus dudas, sus consejos, bueno, sugerencias que tengan sobre el programa. Lo pueden poner lo pueden mandar al correo que ven en pantallas. Nosotros estamos en un seguimiento continuo de todos sus correos, de todos sus mensajes, de tal vez las problemáticas que están viviendo en sus hogares. Y pues nada, invitarlos a que estén muy atentos al programa de hoy, que cojan su cuaderno, su esfero, anoten. Siempre tenemos que anotar lo que nos sirve para nuestros hijos y sobre todo pues implementarlo. Y te doy un saludo a Wilder. ¿Cómo estás, Wilder? Eh, pues muy agradecida que seguir aquí junto contigo haciendo este programa. Hola, Ivonne. Bueno, gracias a Dios, mija, que hoy el Señor pues se nos dio la oportunidad después de tener tantos inconvenientes para las grabaciones, pero bueno, tenemos que seguir adelante, que Dios te bendiga mucho y bueno, también le pedimos mucho que oren por nosotros, que nos tengan en cuenta en sus oraciones y que ese papel educador, el demonio sabe esa gran labor que tenemos como padres. Por eso no nos podemos desanimar. Por eso ante los ataques, ante las adversidades, no le tenemos que hacer caso, porque esta misión es algo maravilloso que tenemos que poner de todo nuestro corazón y en nuestro sacrificio. Y para iniciar nuestro programa de hoy, quisiera dejarles esta frase que me marca mucho y que creo que es muy diciente a la hora de nosotros formar a nuestros hijos. El amor y la comprensión que no le deis en casa, lo buscarán en otros lugares o en otras personas. Por eso qué importante es que nosotros como padres amemos a nuestros hijos. El amor no se tiene que dar por sabido. El amor se tiene que expresar. El amor se tiene que decir. Qué importante llenar a nuestros hijos de besos, de abrazos, de caricias. Un estudio decía que un niño tiene que ser abrazado mínimo 12 veces al día, donde con un abrazo le expresemos cuánto le amamos. Bueno, para continuar en nuestro programa anterior, hablábamos de la educación en positivo. Entonces comentábamos un poquito de qué importante era educar en positivo y que la educación en positivo era la predisposición del educando, donde yo como padre aprovecho aquellos momentos donde mi hijo está feliz para poderle formar, donde también yo le voy corrigiendo, le voy mostrando que también hay muchos errores, pero que tenemos muchas herramientas para poder corregir a nuestros hijos, pero que lo importante de la educación en positivo es cómo nosotros ahogamos el mal con abundancia de bien, de cómo nos vamos repisando en aquellas cosas positivas que tienen nuestros hijos, donde yo estoy muy pendiente en estarlo mirando de todo lo bueno que hace para felicitarlo, para abrazarlo, para que él se cuenta que yo como padre no simplemente estoy pendiente de sus errores, sino que yo también felicito y estoy pendiente de todas las cosas buenas que hace el niño. Entonces, tratábamos todo este tema tan importante, la educación en positivo, hablábamos de un proyecto educativo. Entonces, aquí hay un tema muy importante que quiero que Ivonne trate y es lo importante del subconsciente en la educación en positivo. Por eso, Ivonne, ¿tú qué nos podrías decir del subconsciente o qué papel cumple en este papel de la educación en positivo? Bueno, Wilder, y los que me están escuchando, nos están escuchando, bueno, es importante saber que hay unos niveles de la mente, ¿sí? Está la conciencia, está el subconsciente y pues algunos psicólogos ya no hablan del inconsciente. Vamos a hablar hay cosas que nosotros hacemos desde la niñez, ¿cierto? Que entran a nuestra memoria, cosas respecto al conocimiento, a lo que hacemos y lo hacemos conscientemente, pero vamos creciendo y esas cosas se vuelven recuerdos y entran a la memoria, ¿cierto? Respecto al inconsciente y el subconsciente, quisiera aclarar que el inconsciente pues está más asociado con los procesos fisiológicos, con esos recuerdos que obviamente
nosotros tuvimos respecto bueno, a nuestro nacimiento, en la gestación, que obviamente por nuestros procesos psicológicos de la memoria no estaban muy claros en ese momento, no se había hecho un desarrollo total de esas facultades y por eso pues hay cosas que no recordamos de esas etapas y eso queda en el inconsciente. Tal vez también, pues lo que les estaba diciendo, los procesos fisiológicos, el respirar, lo que es, no es voluntario, ¿cierto? Los latidos del corazón, bueno, muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta y que lo hacemos, que ya al de pronto darnos cuenta que respiramos, lo hacemos un poco consciente, pero no todo el tiempo estamos haciéndolo consciente. Vamos por el día a día sin darnos cuenta de muchas cosas y procesos fisiológicos que hace nuestro cuerpo y no estamos siendo conscientes de eso. El subconsciente ya es la parte de esos recuerdos, ¿cierto? De la infancia y pues que quedan inscritos ahí, pero que a veces por traumas, por cosas dolorosas se quedan ahí. Muchas de las personas vemos en terapia, personas que no recuerdan, por ejemplo, una violación, un abuso sexual, que a partir de un proceso psicológico y de sanación interior, que es muy importante, la parte espiritual, la persona logra recordar y sanar ese trauma. En el caso también hay cosas que nosotros hacemos y que están en el subconsciente y son las cosas mecánicas que al aprenderlas y al usarlas como hábito, ya después las hacemos mecánicamente. Un ejemplo de eso es que cuando manejamos, ¿sí? Aprendemos a manejar, al principio es muy consciente, ¿cierto? Hacer los cambios, poner el freno, ¿cierto? Porque estamos en un aprendizaje, pero después cuando ya lo usas como un hábito, puedes manejar, hablar, ¿cierto? Estar pendiente de las cosas, porque tenemos procesos y facultades que nos llevan a hacer cosas mecánicas. Bueno, pero acá en la educación en positivo es importante hablar respecto a lo que yo les estaba contando de los traumas y de pronto de las cosas dolorosas que en la memoria, o sea, lo que hace es que el cerebro está como un mecanismo de defensa, hace como control al suprimir, o sea, ¿qué quiere decir? Que hacen lapsus de esos recuerdos, o sea, olvidos totales de los cuales pues el cuerpo pues quiere evitar ese dolor, ¿cierto? El cerebro quiere evitar ese dolor y por eso hace esos lapsus. En cuestión de la adaptación en positivo, cuando nuestros padres desde muy pequeños nos hablaron con frases negativas, nos dijeron palabras ofensivas, ¿cierto? Tal vez tuvieron castigos de mucho autoritarismo. Eso queda en el recuerdo, en el subconsciente, porque como son muy dolorosos, entran al subconsciente y nosotros en un futuro, cuando somos adultos, por ejemplo, si nos dijeron siempre mentirosos, usted es un mentiroso, usted es un mentiroso, tal vez nosotros no recordemos que eso no lo decía nuestro padre, pero en la adultez tal vez tendemos a la mentira porque queda inscrito en el subconsciente y queda inscrito también en el comportamiento del ser humano. Si en cambio, como en la educación en positivo, siempre hablamos con frases positivas, hablamos, los reforzamos, los apoyamos, siempre les decimos, sí ves hijo, tú puedes, tú lo lograrás. Entonces, eso también queda en el subconsciente y en la adultez, pues la persona es alguien con mayor autoestima, ¿cierto? Mejor seguridad, más autónoma, ¿cierto? Con unas facultades que pueden hacer que la persona pueda desarrollarse libremente en la sociedad, con los amigos, y es una persona muchísimo más feliz, porque lo que necesitamos, y en la educación en positivo lo hablamos mucho, es que nosotros formamos a ser niños felices, obviamente con virtudes y siempre guiados al amor de Dios, siempre siendo Cristo, ¿cierto? Siendo como San Pablo decía, que nosotros ya no vivamos, sino que Cristo vive en nosotros. Ivonne, qué importante es este tema. Por eso tenemos que llenar la mente de nuestros hijos y ese subconsciente de buenos recuerdos, de manera muy especial, de mucho amor, de mucho cariño,
Por eso nosotros no debemos desaprovechar siempre cada instante para formar a nuestros hijos y para que ellos sean conscientes también que nosotros estamos ahí con ellos, que estamos para apoyarles, que les queremos. Y aquí quisiera recordar mucho, porque muchos dicen, contrastan siempre con ese tema de la educación en positivo, creyendo que los hijos no se deben de corregir y estamos muy equivocados. Nosotros cuando estamos en un retiro, cuando estamos en una consejería con una persona, lo primero que nosotros decimos es el lema es duro con el pecado, pero ¿qué? Misericordiosos con el pecador. Igual pasa con los hijos. Ante alguna actitud de nuestros hijos, nosotros tenemos que ser duros con la actitud, pero misericordiosos con nuestros hijos. Condenamos la actitud, mas no condenamos al niño. Por eso cuando nosotros tenemos una situación en la casa de orden, entonces el cuarto del niño está desorganizado. Entonces nosotros podríamos decir de una manera, mire qué desorganizado eres. O podríamos decirle, ¿tú crees que así debería estar el cuarto de un niño de 8 años, por ejemplo? Entonces, estamos condenando no al niño, sino que estamos condenando el desorden que está en el cuarto. Otra actitud, por ejemplo, el niño por alguna razón no hizo la tarea, por ejemplo. Entonces, uno en ese tema también uno tiene que decirle es, mire, qué responsable eres, no haces tus tareas, no. ¿Tú crees que eso es ser una persona, tú crees que eso es responsabilidad? Entonces, que el niño lo llevemos también a meditar, que el niño también sea consciente y aprenda de sus errores, que no simplemente el papá sea el que tenga que recalcarle el error, sino que nosotros llevemos al niño a que lo reconozca y eso va a ser más fácil. Bueno, ya pues de ese tema tan importante del subconsciente, entonces de saber que tenemos que ser duros con el pecado, pero misericordiosos con el pecador, igual con nuestros hijos. Hoy hay un tema muy importante en la educación en positivo y es el tema del liderazgo, de cómo nosotros tenemos que educar hijos líderes. Lo que quisiéramos decir es hijos santos, porque hoy más que nunca nuestra sociedad lo necesita. Necesita de muchachos líderes, así como eran los santos, una madre Teresa de Calcuta, que con ese deseo inmenso en su corazón fue capaz de llevar tanto bien al mundo entero. ¿Por qué? Porque simplemente no hablamos que un líder es aquella persona que es capaz de manejar una empresa o de manejar su negocio, no. Un líder va mucho más allá, que está siempre pensando en los demás, que está pensando en el otro. Y hoy en una sociedad donde vemos que nuestros jóvenes se dejan llevar por un poco de ideologías, que nos damos de cuenta que son muchachos que les falta el criterio, hoy tenemos que educar a nuestros hijos en un liderazgo que sean muchachos convencidos, que sean muchachos formados, muchachos que sean capaces de llevar a otros hacia la santidad, como era lo que hacían los santos. Porque ¿qué hicieron los santos con su vida? Dieron un gran ejemplo para que otros tuviéramos la oportunidad de encontrarnos con Cristo también. ¿Cuántos de nosotros no nos mueve la vida de un santo? ¿Cuántos de nosotros no nos mueve ver aquellos ejemplos de decirnos yo también soy capaz, yo también puedo, si él pudo? Porque con su ejemplo llenan de esperanza, porque con su ejemplo llenan de optimismo y tenemos que educar a nuestros hijos acerca de ese liderazgo, porque hoy la sociedad, porque hoy el mundo lo necesita, porque hoy el Señor necesita de nosotros como padres que hagamos hijos líderes, hijos santos, hijos que vayan contracorriente, que tengan la capacidad de enfrentarse contra el mundo y que saber ante todo que tienen una fe, una convicción en el Señor, que Él nunca nos va a dejar. Por eso, Ivonne, ¿qué podríamos hablar más acerca de este tema del liderazgo? Bueno, el tema del liderazgo, bueno, primero, saber que todos el Señor nos creó para ser líderes, ¿cierto? Como ese Padre que siempre espera lo mejor de todos, Dios nos creó para tener esas facultades, esas virtudes, ¿cierto? Que a imitación de Cristo, que no sea nosotros, que era el líder de los líderes, ¿no? Cristo, cómo se paraba, ¿cierto? Cómo iba a donde los fariseos, hablaba, ¿cierto? Los instruía, los educaba, por medio de sus palabras los llevaba a la conversión. Muchas personas
solo viendo a Jesucristo cambiaban sus vidas y cómo el Señor también arrastró personas para que sean líderes, ¿no? Vemos a los apóstoles, que fueron nuestros primeros líderes cristianos en este camino de la conversión. Entonces, como el Señor Cristo es líder, nosotros también, porque a imagen y semejanza de Él podemos ser líderes. Todos podemos ser líderes, nuestros hijos. Tenemos que tener en cuenta que todos tenemos unas aptitudes, ¿cierto? Una personalidad, unas características. Somos todos diferentes, nuestros hijos son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes temperamentos. Yo quiero hablarles rápidamente de que existen 4 temperamentos y me parece importante que lo digamos acá. Y es el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. 2 de estos son activos, son más extrovertidos, 2 de estos son más pasivos, son más introvertidos. Entonces, el liderazgo también hay bases innatas, ¿cierto? En el temperamento, los coléricos y los sanguíneos son más propensos a ser más líderes. En cambio, los melancólicos, los flemáticos, tienden de pronto a la introversión y a la timidez, pero todos podemos ser líderes. Depende de ti, de cómo tú le trabajes en este proyecto educativo que tú tengas con tus hijos, cómo tú trabajes eso en tus hijos. De todas maneras, aunque esos temperamentos tengan ese liderazgo innato, no quiere decir que, ay, no, no le vamos a trabajar, ¿cierto? Porque ellos tienden a la soberbia, los activos tienden a querer figurar, a querer mostrarse. En cambio, pues en la parte de los pasivos, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a superar esos temores, esos miedos, ¿cierto? Esa introversión, pero en todos podemos trabajar, ¿cierto? Trabajar primero en el servicio. Nosotros sabemos que ayudar a nuestros hijos, que todo debe ser ligado al servicio, al servir a los demás, como Jesucristo lo hizo, ¿cierto? Él nunca lo hizo para sí mismo, Él siempre lo hizo para la salvación de la humanidad, ¿sí? Para salvarnos, para ayudarnos, para llevarnos a la verdadera felicidad, que es estar con el Padre. Por eso nosotros también tenemos que llevar a nuestros hijos al servicio, ¿cierto? Al servir al otro, porque da más felicidad el dar que el recibir. También en la humildad, ¿cierto? No vale no existen, o sea, y no es un verdadero líder que se basa en la soberbia, en el orgullo, en primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cierto? Sino que también en agachar la cabeza, en saber que yo me equivoco también y que como líder también tengo que cambiar esas cosas, que de pronto esas debilidades, esos defectos que tengo, pero que con ayuda del esfuerzo, de la perseverancia y la constancia, todo lo podemos lograr. Entonces, decirle a nuestros hijos, todo lo puedes lograr, pero si lo basas en el servicio y en la humildad. Qué bien, Ivonne. Y hay que saber que el líder debe tener unas características. Y aquí hay un tema que pronto uno, que a veces uno se cuestiona mucho, y es que dicen, a uno le dicen, bueno, aprenda a separar sus problemas de la casa con el problema del trabajo. Y es que un verdadero líder, vamos a hablarlo en ese sentido, un verdadero santo, es aquella persona que es coherente tanto en la casa como en su trabajo. No es una persona que en un lado es exitosa o en un lado le va bien y en otra le va mal, no. Es una persona que pone todo su corazón en todo lo que hace. Porque muchos dicen, no, es que aprenda a separar su trabajo, el trabajo es una cosa y el negocio es otra, pues es imposible. ¿Tú cómo vas a esperar que te vaya bien en tu tema laboral, en tu tema del trabajo, si tienes un fracaso en tu familia, si tienes un fracaso en tu hogar? Por eso lo importante que nosotros como padres seamos ese primer ejemplo, donde nosotros como padres veamos cómo papá se esfuerza en la casa por trabajar, por ayudar, por cumplir, pero también cómo papá se esfuerza en su trabajo. Si ves cómo va, cómo es feliz en su trabajo, pero fruto también de lo que vive en la casa.
Por eso nosotros como padres tenemos que formar a nuestros hijos en ese liderazgo. ¿Y cuáles son las cualidades de un líder? Que verdaderamente ahí tienen que ser las del padre. Entonces, alaba a su gente en público, como nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, pero los corregimos en privado, los corregimos en privado. Sabemos escuchar, confiamos en ellos, estamos pendientes a escuchar sus necesidades, estamos siempre en esa disposición de escucha, que nos vean muy cercanos, que prestamos atención a lo grande y a lo pequeño. Muchas veces nosotros como padres queremos arraigarnos en aquellas cosas grandes que hacen nuestros hijos, como por ejemplo que el niño hoy trapeó toda la casa y ¡ay, qué bueno! Pero que quizás no le pusimos cuidado cuando el niño lavó el platico en el que comió, o de pronto que ensució la mesa y la limpió, algo como tan sencillo. Entonces, un verdadero líder, un papá que quiera que sus hijos sean santos, pues un papá que está pendiente de todo lo que vive el niño, que cuidamos, que fomentamos que la lealtad personal, que sabemos delegar, saber dejar hacer, que eso lo vivimos mucho nosotros en nuestra comunidad, de cómo se nos van delegando aquellos papeles en un retiro, en una consejería, en una pequeña charlita. Un papá también tiene que aprender a hacer eso con sus hijos porque ese es el ejemplo que le va quedando, que papá sabe delegar, que papá sabe organizar y de manera muy especial también que está ese verdadero líder que en ese proceso de la convicción, de que sabe también vender la idea a los demás. Si ves que aquello que de pronto quiere fomentar en el otro, por ejemplo, como hacían los santos como tenían esa capacidad de llenar y demostrar a Cristo en los demás, si ves, tenían esa gracia de Dios que les había regalado y eso también nosotros tenemos que irlo enseñando a nuestros hijos, saber que el Señor nos regala su gracia, que nos da su amor, pero que también nosotros tenemos que poner de ese esfuerzo. Entonces, ¿qué es importante saber? Que un verdadero líder todas las oportunidades las aprovecha. No hay oportunidades pequeñas, no hay oportunidades grandes. Por eso a nuestros hijos tenemos que aprenderle a amar cada momento que viven. Si ves, desde el momento de tender una cama, qué importante es aprender a ofrecer ese momento, desde el momento que quizás estamos viendo una película, desde el momento que le estamos ayudando a un hermano con unas tareas. Cualquier oportunidad la aprovecha, no hay ninguna oportunidad pequeña. ¿Por qué? Muchos de nosotros o muchas personas, nosotros no sabemos valorar a todas las personas que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en el sentido que a todas las personas se tienen que amar, que en todas tenemos que aprender a ver a Cristo, que, ay, no, que llegó, por ejemplo, no sé, un profesor. Pues al profesor le pusimos todo el cuidado, claro que sí, y está bien, pero que llegó de pronto un compañero del colegio, entonces a ese no se le atendió con el mismo cariño, no, que a todas las personas que en todos tenemos que aprender a ver a Cristo. Y eso que nosotros se lo vamos enseñando a ellos desde que son muy pequeños. Y que también nosotros aprendemos a ver en todos un alma. Si nosotros tenemos que hablar con una persona acerca de Jesús, le ponemos todo el corazón. Ah, pero que hay muchas personas que ahí sí le voy a poner todo el empeño porque son muchos. No, a grandes y a chicos, en todos esos momentos, nosotros tenemos que ver a Cristo y tenemos que esforzarnos y también tenemos que prepararnos, porque si voy a hablar con una persona del Señor, pero ay, hablo así como salga, pero solo cuando tengo muchas personas me preparo, pues entonces nosotros le vamos comenzando a que ellos sean como elitistas. Entonces, en unos momentos sí y en otros momentos no. En todos tenemos que aprender a ver el rostro de Cristo, como lo hacían los santos, como lo hacía Jesús. Cuando Jesús hablaba a la multitud, catequizaba con todo ese cariño y ese amor, pero también cuando tenía a sus discípulos, que eran pocos, también lo hacía con todo el corazón. Es más, cuando habían más pocos, le ponía más esfuerzo, le ponía todo el cariño. ¿Por qué? Porque le daba también importancia a formar a los suyos. Si ves, claro, a la multitud también, pero a los suyos le ponía de todo ese cariño. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestros hijos sean líderes. Aprender a ver en lo poco y en lo grande, en lo mucho. Tenemos que aprender a ver siempre en los demás el rostro de Cristo. Ivonne, por ejemplo, ¿cómo educar pues a nuestros hijos en un futuro líder? ¿Qué podríamos tocar de este tema tan importante?
Pues lo primero, Wilder, y los padres que nos acompañan este día, lo primero es tener un proyecto educativo, ¿sí? Siempre tener un plan educativo con nuestros hijos. A partir de lo que les estaba hablando, de su temperamento, de su personalidad, ¿cierto? Ya estamos visualizando o de pronto conociendo más a nuestros hijos en el tema de sus gustos, de su comportamiento, sus debilidades, sus fortalezas, y a partir de eso empezar a hacer un plan, objetivos claros. Y si tú dentro de tu plan educativo, tu proyecto educativo está el liderazgo, entonces tenerlo como un objetivo claro, lo primero. También tenemos que hablar de que pues el plan y los proyectos educativos se hacen a partir de los 6 años. No es necesario hacerlo antes de los 6 años porque pues el niño está en ese proceso de desarrollo, ¿cierto? Sino que a partir de su desarrollo, de su comportamiento, de cómo se maneja en diferentes situaciones, empezamos a conocer a nuestro hijo. Antes de los 5 años, ¿cómo qué tenemos que trabajar en ellos? Pues amor, mucho amor, ¿cierto? Trabajarles las etapas del desarrollo en esas edades, que es la confianza, ¿cierto? Un padre que está constantemente allí, la autonomía, ¿cierto? El niño explora, el niño quiere coger, ¿cierto? Pero el padre ahí estando continuamente caminando con el niño para que él pueda explorar, tener esa, crecer en autonomía, ¿cierto? Y a partir de los 6 años, que ya es su vida pues más fuerte escolarmente, donde el niño ya empieza a conocer sus competencias, el niño ya aquí podemos hacer un plan, un proyecto educativo sobre liderazgo. Hay unas bases importantes que tenemos que tener en cuenta en este proyecto educativo y es primero pues enseñarles desde la afectividad, el amor, ¿cierto? Un líder debe ser afectuoso con los demás, un líder debe ser amable con los demás, mostrar alegría, felicidad, ¿cierto? Optimismo. Entonces, a partir de eso, pues como nos decía nuestro director Rodrigo Jaramillo, eh, amar y dejarnos amar, ¿cierto? Un líder tiene que amar y dejarse amar, porque esa es la vida del cristiano, ¿cierto? Y ahí en el amor podemos construir muchas cosas, como lo hizo Jesucristo, porque desde el amor Él enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, y ellos transmitieron también ese amor. Es una cadena de amor, es una cadena de favores que nos estamos haciendo mutuamente y que nuestros hijos desde la afectividad, desde el amor, pueden llevar a otras personas a ser también líderes, ¿cierto? Para llevarnos a la santidad. En la segunda base, que es muy importante, es trabajarles desde la empatía. La empatía. ¿Qué es la empatía? El ponernos en el lugar del otro, entender que todos somos diferentes, entender que las personas a partir de sus vivencias, ¿cierto? Son diferentes. Entonces, el líder tiene que ser empático, saber cómo son las diferentes personas, los temperamentos, ¿cierto? Y a partir de eso, poder ejercer el liderazgo, ¿cierto? Ayudar a los demás. La tercera base es, pues, en la psicología se habla mucho de la inteligencia emocional. En cierta forma, es el control de las emociones, ¿cierto? Nosotros en el amor le ayudamos a nuestros hijos a que sus emociones las controlen, ese dominio de sí mismos, ¿cierto? Hay unas inclinaciones de pronto a no ser tan a tener comportamientos no tan adecuados, pero nosotros en ese dominio de sí mismo, ¿cierto? En controlar de pronto desde chiquitos, enseñarles a decir, bueno, tú puedes expresar lo que sientes, ¿cierto? Pero de una forma adecuada, ¿sí? Desde chiquitos, desde la infancia, empezar a educarlos en el control de las emociones. Y bueno, yo quiero esta parte terminarla con siete claves importantes para trabajar con nuestros hijos, entonces para que las anoten, ¿cierto? Para que las tengan apuntaditas. Entonces la primera, pues como padres tenemos que dar ejemplo, ¿cierto? De líderes. Con estas bases que les dije,
nosotros como padres tenemos que dar el primer paso, ¿no? Y es el ejemplo. A partir del ejemplo, nuestros hijos ven en nosotros ese liderazgo, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, nos comprometemos a algo, ¿cierto? Hacerlo. En el amor también, en la afectividad, que ellos nos vean seres que perdonan, que aman y que se dejan amar, que son afectuosos, que son alegres, ¿cierto? Si ven en nosotros eso, es más fácil que nuestros hijos puedan llegar a tener estas cualidades de liderazgo. El segundo, la comunicación de liderazgo, enseñarles a comunicarse, ¿cierto? A que hablen, ¿cierto? Pero sobre todo, no solo en la comunicación de hablar y yo hablo, no, el escuchar, ¿no? Vemos que Jesucristo no solo hablaba, él escuchaba, él se ponía, él estaba pendiente de lo que decía el otro, ¿cierto? De lo que hablaba, siempre estaba dispuesto a escuchar a esa persona que necesitaba, por ejemplo, un milagro. Vemos a la samaritana cuando se le acerca y él la escucha, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a tener una buena comunicación y sobre todo a saber escuchar. El tercero, enseñarles a negociar para ser líderes. ¿Qué es negociar? ¿Sí? Que no solo todo lo que yo diga es verdad, no solo todo lo que yo diga tiene que hacerse, ¿no? Porque, pues, lo que yo les decía anteriormente, trabajar desde la humildad, ¿sí? Saber que hay otras opiniones, ¿cierto? Que son válidas, y cómo lo trabajamos desde los hermanos, ¿no? Con los hermanos, en ayudarles a que entiendan a su hermano, que no solo lo que ellos digan tienen que hacerse, ¿cierto? Sino que también su hermano puede ayudarlo, ¿cierto? En lo que él dice, en cómo, bueno, desde un juego, ¿cierto? Que a veces los niños en un juego pues se estresan porque es normal que son egocéntricos, ¿cierto? Porque quieren, pues, el egocentrismo es que todo gira alrededor de ellos. Entonces también desde ahí empezarles a enseñar que también es válido lo que dice el otro, también es válido lo que el comportamiento de los otros, de lo que piensan, ¿cierto? De las cosas que ellos proponen. Entonces es importante eso. Cuarto, el líder debe aprender a trabajar en grupo, ¿cierto? El líder debe aprender a trabajar en grupo. ¿Y cómo nosotros le trabajamos en nuestros hijos? Pues primero, pues hacerlos parte de esos grupos, ¿no? Entonces, meterlos a un equipo de fútbol, ¿cierto? En los deportes, en la música, donde ellos van a tener interacciones sociales, donde van a aprender a saber que todos son diferentes, ¿cierto? Aprender a escuchar, aprender a trabajar en equipo. También pues en estas comunidades católicas donde pues también ingresarlos a esos grupos infantiles, ¿cierto? Donde aprenden mucho sobre el liderazgo, sobre los santos que eran líderes, como decía Wheeler. Ahí empezar a trabajar, trabajar en grupo para que ellos puedan ser buenos líderes. El otro, el quinto, tener estrategias, habilidades de liderazgo. ¿Qué son las estrategias? Enseñarlos a que todo lo que se propongan lo pueden hacer. Entonces, en tareas complicadas, ellos, listo, es algo complicado para ti, pero entonces desarrolla una estrategia para que lo puedas hacer. No tiene que ser ya, sino que empiezas a mirar, bueno, me voy a ir primero por aquí, segundo por aquí, para lograrlo hacer, ¿cierto? Entonces, a partir de enseñarles estrategias, ellos pueden lograr hacer buenos líderes en el futuro. El sexto, la lectura forma líder. La lectura forma líder. Entonces, desde chiquitos, enseñarles, incentivarlos al amor a la lectura, ¿no? Y cómo nosotros desde chiquitos empezarle a leer la vida de los santos, la lectura de cómo eran estos santos, cuáles eran sus temperamentos y cómo pudieron aprovechar esos temperamentos, cómo ellos pudieron cambiar esas debilidades, trabajar en sus fortalezas y llegaron a ser grandes líderes, ¿no? San Agustín, San Francisco de Sales, San Juan Bosco, todos fueron líderes y entonces por eso a partir de la lectura de los santos, ellos también ayudan, él les ayuda a saber qué es un verdadero líder, ¿no? No el líder que nos muestra el mundo, ¿no? El líder soberbio, el líder que primero yo, segundo yo, tercero yo. No, el verdadero líder es el que se dona a los demás. Entonces, a partir de esas lecturas de los santos, ayudamos a nuestros hijos a ser buenos líderes. Y el último, el séptimo,
El optimismo, ¿no? Ya les había hablado, es una cualidad que debe tener el líder, ¿no? No ser positivo, porque eso es muy nueva era. Optimismo, optimistas, ¿no? Siempre llevarlos a que, listo, si nos caemos, nos podemos levantar. La resiliencia, bueno, es un término también psicológico, que donde hay la capacidad de levantarnos, ¿no? Que si nos equivocamos, que las circunstancias, los sufrimientos, ¿cierto? Esos son aprendizajes, ¿cierto? Y saber que de eso puedo sacar un bien, como nos decían, como dice el Señor en su palabra, ¿no? De un mal Él saca un bien y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, de un mal sacar un bien. Y es que, bueno, algo que hay que tener claro es que hay muchos jóvenes de hoy en día que se han hecho una falsa idea de lo que es un líder. Y verdaderamente lo que el mundo nos hace ver hoy como personas a seguir no son verdaderos líderes. Lo que hay que tener en cuenta es un verdadero líder, es aquel que es capaz de donarse y entregarse por los demás, que es lo que verdaderamente el ejemplo que vemos en Jesús y en todos los santos, que es lo que nuestros niños tienen que ver verdaderamente, porque hay una falsa idea de lo que es un líder. Por ejemplo, hoy en estas protestas revolucionarias que vemos en Colombia, hay entre comillas algunos líderes que son los que mueven todo este caos. A eso no se le puede llamar líder. Un verdadero líder es aquel que quiere el bien para los demás, que se entrega por los demás y que va de primero en la causa. Por eso, ¿qué hizo Jesús? Jesús probó la gota amarga de la pasión para salvarnos y después de ahí siguieron todos los santos. El Señor no vino a poner algo que Él no haya hecho o vivido primero verdaderamente. Y los santos tampoco nos piden cosas que ellos no hayan vivido. Por eso nuestros hijos tienen que ser conscientes que aquel que es líder es aquel que anima a los otros a seguir adelante, que quiere lo mejor para los demás, que es el primero que se entrega, que es el primero que se dona. Y por eso lo importante de la familia, lo importante que nosotros podemos hacer en la casa. Y para poder potenciar el liderazgo en nuestros hijos hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, de los 0 a los 5 años. Yo en esa edad lo primero que me voy a basar en qué es, en la educación temprana. La educación temprana es que yo en esas edades aprovecho, como decía Ivonne, a llenar su corazón de muchísimo amor, aprovecho la parte del cuerpo, de la inteligencia y de la voluntad. Entonces, en esas edades, por ejemplo, en la parte del cuerpo, entonces, que está en la parte de enseñarle el gateo, que le apoyo lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, que le enseño también los deportes o las edades que estén también para aprender, como por ejemplo en esas edades está la del equilibrio, está también el periodo sensitivo de la natación. Hay muchas cosas que podemos enseñarles a esa edad a nuestros hijos, por eso es lo importante de conocer la tabla de los periodos sensitivos. ¿Qué le puedo yo trabajar a mi hijo en esas edades? Que está la de los idiomas, que está el periodo sensitivo de la música. Y ahí voy ayudando yo a potenciar un verdadero líder, porque también en esa edad hay unas virtudes muy importantes. Está la virtud del orden, está la virtud de la sinceridad. Entonces yo tengo que aprovechar de manera muy especial cuando los niños, en esa edad los niños preguntan todo, todo. Entonces muchas veces los papás es, ay no, pero usted siempre con lo mismo, usted tan preguntón, y se nos olvida que esa es la edad precisa para catequizar a nuestros hijos, para irles formando, porque al modo que ellos se van haciendo preguntas, pues yo le voy mostrando. Entonces, qué importante de los 0 a los 5 años. Ya después, de los 6 a los 7 años, ya yo tengo que reforzarle mucho el tema de la fe, el tema de la fe de los santos y recalcarle algunas virtudes de manera muy especial, como la virtud de la generosidad, que es el entregarnos, que es el donarnos por el otro, que es darlo por los demás, que hay que tener esa capacidad de aprender a tomar decisiones. ¿Y cómo lo hacemos? Desde lo pequeño, desde lo que tenemos nosotros en la casa, desde lo que podemos hacer cuando ellos van a decir qué ropa se van a poner, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, qué tarea voy a hacer primero que la otra, que ellos tengan la capacidad de aprender a tomar decisiones, que tenemos también que asumir las consecuencias de las decisiones, potenciar el esfuerzo en ellos. Entonces,
nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos en esa edad, la fe. La fe, por eso tenemos que ser muy didácticos, tenemos que ser muy creativos, tenemos que saberles vender la fe de una manera amena y divertida a nuestros hijos, para que ellos se den cuenta que la fe no simplemente es, que la fe no es porque el papá quiere imponérsela o porque, mejor dicho, es un capricho del papá, no, sino porque es un regalo para la humanidad, porque es un regalo para uno, porque es lo que nos va a mantener firme ante la adversidad. Ya, por ejemplo, de los 8 a los 12 años, ya aquí tenemos que dar pasos más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que aprovechar mucho las obras de teatro, que eso les va animando también a que ellos puedan expresarse en público, hablar en público. Entonces, podemos hacer obras de teatro en familia y ahí ayudan mucho las familias numerosas. Ya, por ejemplo, si nosotros no tenemos una familia muy numerosa, tenemos que valernos de otros familiares. Entonces, qué importante es que, por ejemplo, entonces, que el niño organice, por ejemplo, una actividad que se vaya a realizar, que el niño con obras de teatro, que sea el niño el que dirija de pronto un partido, que sea el árbitro de un partido, de pronto un juez, sea de básquet o sea de fútbol, y planear o dirigir alguna excursión. Pero esas cosas nosotros las podemos ir manejando desde la casa, donde nosotros muy tranquilamente podemos aprovechar el diario vivir, como por ejemplo, digamos, bueno, ¿qué tal si hoy organiza las actividades en la casa Juan Pablo, que tiene 12 años? Entonces, bueno, Juan Pablo, ¿cómo nos vamos a organizar? Desde ahí les vamos a dando ya pautas para que sean verdaderos líderes, para que aprendan a organizar y para que aprendan a acomodar. Entonces, aprovechemos el día a día de la casa. A saber que un líder no nace, un líder se forma, un líder hay que formarlo, un líder se hace de todo lo que nosotros podamos hacer con nuestros hijos en la casa y esto es lo que necesita hoy la sociedad, que nosotros rescristianicemos el mundo. Bueno, ya el tiempo se nos ha ya terminado, vamos a terminar con una oración, invitándolos pues a que por favor compartan pues el link del programa. Ivonne, yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana, gracias por todos esos temas tan importantes que nos ha tocado, que verdaderamente nosotros como padres necesitamos saberlo, porque necesitamos hijos líderes, hijos que se donen por la causa, que sean hijos santos, hijos para el cielo. Por eso, padres de familia, no se desanimen. Vamos para adelante en esta hermosa labor educadora. Por eso yo los invito a que cierren sus ojitos en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude mucho. Que así vamos a tomar ese ejemplo de aquellos papás santos, como los papás de Santa Teresita, como la mamá de San Juan Bosco, mamá Margarita, que formó un hijo para el cielo. Que nosotros también como padres seamos conscientes de este papel educador, de esta labor educadora que el Señor nos ha regalado para poder formar hijos santos, hijos que quieran ir adelante, pero no es adelante de esa soberbia, sino que quieran arrastrar. Hoy como nosotros que tenemos el amor de nuestro papá Rodrigo, que a través de él nos ha animado a saber que podemos llegar al cielo, que él a través del ejemplo que nos dan los santos nos anima a nosotros también seguir adelante. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante, pidámosle al Señor que no nos dejemos vencer por aquellos obstáculos, que vamos a mirar siempre el futuro con optimismo, que seamos conscientes que el futuro siempre hay que mirarlo con esperanza, porque la esperanza es Jesús, porque la esperanza es nuestro Señor. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que con San José formaron verdaderamente un líder, que fue nuestro Jesús, que fue nuestro Salvador, nuestro Redentor, que fue verdaderamente aquel que dio su vida por nosotros. Que nosotros también tengamos esa dicha de formar hijos santos, que lo den todo por el Señor, que lo den todo por la sangre. Por eso yo los invito a que hagamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por todos los padres del mundo entero, para que formemos hijos santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y después de María, nadie como San José. Bueno, por eso compartan el link, por favor, hagan llegar este link a tantos padres de familia que de pronto necesitan de una oportunidad. Hay muchos, como saben, tenemos muchos programas grabados ya, donde pueden vérselos y encontrarán herramientas que les van a ayudar muchísimo para poder educar a sus hijos libres y responsables. Recuerden que nunca es tarde. Ánimo, que Dios los necesita. Y por eso, para terminar el programa, quisiera dejarles esta frase. Si os importan vuestros hijos, apagad el televisor mientras comen, mientras cenáis. Veréis que es mucho más entretenido. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Ánimo, no se pierdan nuestro último programa. No se pierdan nuestro programa. Dios los bendiga.